Muy bien, muy buenas tardes tengan todos, hermanos. Qué gusto poder estar aquí con ustedes y compartir este tiempo. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Ok. Bueno, quisiera yo nada más continuar con el mensaje que ya habíamos empezado, ¿verdad? En 1 Corintios, el capítulo 8. Me gustó mucho ese mensaje que nos habla sobre el amor de Dios. Más importante es ese amor que cualquier otra cosa que pueda estar delante de nosotros. Y me quedo con ese pasaje de 8:13, ¿ok? 8:13 que dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. O sea que en otras palabras, si es que tengo que dejar algún privilegio, entre comillas, o un derecho, y está en una balanza, ¿verdad? Más va a pesar el amor hacia mi hermano que lo que a mí me gusta hacer y que no es un problema para mí. Y eso es, amados hermanos. Y hoy día va a ir a la par el mensaje del domingo pasado con una idea nueva, pero a la vez que se entrelaza y la vamos a ver en 1 Corintios capítulo 9. Les invito por favor a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 9. Hoy día vamos a ver del 1 al 18. Y no lo voy a leer todo, puesto que es bastante, pero de pronto podemos leer hasta el 10, yo creo. ¿Ok? 1 Corintios, capítulo 9, del 1 al 10. Ubíquenlo, por favor. A ver si en el celular ahí sale luego, ¿verdad? O en sus Biblias de papel, ¿no es cierto? Como acostumbramos. Y vamos a ubicarlo. Un poquito frío allá afuera, ¿verdad? Nada más un poquito. No, gracias a Dios, hermanos, al menos tenemos un sol radiante. Dios nos ha bendecido de muchas maneras. Sé que hay varios hermanos que han estado enfermos, su servidor también, mi familia, todo nos toca a veces. Lo bueno es que ya estamos aquí otra vez, así que, ¿ya lo ubicaron, hermanos? ¿Todo bien? Muy bien, ahora sí, vamos a leer entonces la palabra de Dios en 1 Corintios 8. Dice así, 9. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, en esta tarde, Señor, venimos delante tuyo. Y te rogamos, Dios bueno, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, nuestros corazones, para poder recibir tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por estas alabanzas tan hermosas. Gracias, Señor, por esta invitación al viaje misionero a Piedras Negras. Desde ya oramos por ese viaje, Señor, que sea de bendición, quienes vayan a ir para allá y servir, ministrar a la gente. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tus bondades, tus misericordias, y aún, Señor, por días fríos como este, porque aún ahí, Señor, vemos también tu cuidado. Gracias, bendito Dios. Bendice a nuestros hermanos que estén pasando alguna dificultad. Ayúdales, Señor, con la salud, con los problemas que puedan haber. Seas tú, Señor, ayudándonos a cada uno en lo que fuese que estemos afrontando. Por favor, Dios bendito. Y Dios Santo, ahora ayúdanos a concentrarnos para recibir tu palabra, que nuestro entendimiento, Señor, esté presto y llano para poder recibir tu palabra. Gracias, Señor. Dirígenos en esta tarde y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Muy bien, entonces, como les decía, el domingo pasado vimos el capítulo 8, gracias a nuestro hermano Jason. Y qué hermoso entonces que el amor de Dios esté sobre cualquier otro supuesto requisito, derecho, obra, que fuese. Ahora, en este capítulo 9, pareciese, o sea, si tú lo lees a vuelo de pájaro, como se dice, pareciese que el apóstol Pablo está hablando de una manera irónica, sarcástica y como aparentemente se estuviera quejando, ¿verdad? Porque empieza con signos de interrogación, con pregunta, a formular la enseñanza que él nos quiere dar. Quiero decirles, amados hermanos, que antes de interpretarlo, ¿verdad? Para interpretarlo correctamente, no pretendamos ser Pablo, porque aquí nadie es Pablo, nadie ha vivido lo que Pablo vivió. Nadie tuvo ese encuentro yendo a Damasco con el Señor Jesús de esa naturaleza. Más sin embargo, sí se aplica esta palabra para nosotros hoy en día porque todos de alguna u otra manera hemos sido llamados. Llamados primero al reino de Dios y llamados también a lo que hace un ratito veíamos, ir por todo el mundo y predicar. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio o ir por todo el mundo y hacer discípulos. Ese es el llamado que tenemos. Entonces, sí se puede aplicar, mas sin embargo, no pretendamos ser el apóstol Pablo, ¿ok? Eso que quede claro. Entonces, Pablo va a empezar así. Fíjense cómo lo dice. Siempre decimos es el apóstol Pablo, pero mire cómo él hace esta pregunta. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? El apóstol Pablo siempre habla de la libertad en Cristo Jesús, pero lo formula en esa pregunta. ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿Se acuerdan del encuentro a Damasco? Ya les dije. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Quien empezó esa obra fue el apóstol Pablo. Y después de ese viaje misionero, él regresa y se encuentra con una iglesia de Corinto que ya no estaba como aquel bebé recién nacido, ¿verdad? Todo inocente, todo pequeñito, gugú gaga, que solamente depende de verdad de los brazos de mamá, si no se encuentra con una iglesia grande, había crecido en número, pero también había crecido en sus mañas, había crecido también en ciertas cosas que no estaban dentro de, digamos, las expectativas del apóstol Pablo. Porque cuando uno lee esta carta a Corintios, y ya lo hemos visto en algunos domingos atrás y seguiremos viendo, capítulo 1, para empezar, habla de esa desunión que existe, que algunos hermanos comienzan a decir yo soy de tal, yo soy de cual, y eso pues es una señal de inmadurez. Se supone que los hermanos ya tenían que entender esto, se supone que los hermanos deberían haber madurado, pero todavía seguían con esas niñerías, si lo queremos decir así. Aparte también habían otros problemas, el tema sexual, inclusive dentro de la iglesia. Habían temas de sometimiento, habían temas, el tema económico, de sacrificios a los ídolos y cosas así que supuestamente por antigüedad y por años, no que era una iglesia muy antigua, pero por el tiempo que ya tenían, supuestamente deberían pues procesarlo correctamente. Pero se encuentra entonces que todavía hay todas estas cosas y Pablo comienza a lidiar, como dice en inglés, tackle, comienza a tratar con cada cosa una a la vez. Y entonces, cuando ustedes leen aquí, por eso les decía, podría sonar como una queja, pero no va en ese sentido, amados hermanos. Ahorita vamos a aterrizar en eso. Pero Pablo, vamos a ver que se identifica con el Evangelio. Eso es lo que quiero que se recuerde el día de hoy. Se identifica con el Evangelio. Cuando ustedes ven la vida de Pablo desde su llamado, él no puede separar su llamado de conocer a Jesucristo con su llamado, con su apostolado, su llamado pastoral, misionero.
¿ok? No lo puedes separar. Y el Evangelio es algo que constantemente va a estar en la mente, en el corazón de Pablo, y lo va a enseñar una y otra vez. Cuando ustedes ven, por ejemplo, él se va a identificar como un prisionero del Evangelio. Él se va a identificar como lo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Y ese es su discurso constante de Pablo, yendo a Galacia, yendo a Éfeso, yendo a Corinto, ¿verdad? Él se va a identificar y va a decir, esta es la razón por la cual yo vivo. El Señor me ha salvado, yo no soy digno, porque recuérdense que Pablo perseguía al cristianismo, a los cristianos, pero él va a decir, bueno, eso lo dejo atrás y ahora mi llamado es a hablarles a todos. Y así empieza el versículo 1 y el versículo 2, que ya lo hemos leído, porque al parecer, ya les dije que la iglesia de Corinto no era una iglesia perfecta, tenía muchas virtudes, pero también tenía muchos problemas. Y amados hermanos, yo digo, ¿qué hubiera sido si es que Pablo no hubiera tratado y lidiado con cada uno de estos asuntos? No tendríamos hoy en día la fórmula para tratar cuando hay problemas dentro de la iglesia, no tendríamos la carta de Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Muchas de las cosas como hoy día se tratan las iglesias, los problemas, es basado en esas dos cartas. Así que gloria a Dios por eso. Pero miren, versículo 3. A pesar de que Pablo había fundado la iglesia, a pesar de que le estaba dando la visita y había tratado uno y otro de los problemas que ya los mencioné ahorita en un ratito, también hay una acusación. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. O sea, están hasta cuestionando el apostolado del apóstol Pablo. Miren hacia dónde llega eso. Por eso, miren hermanos, un paréntesis rapidito. Cuando vienen malos pensamientos a tu mente, tú tienes que ponerte a orar. Dobla rodillas o ahí en un rincón de la casa, con la esposa, el esposo, ora. Porque de un mal pensamiento puede venir otro mal pensamiento. Y entonces comienzas tú a cuestionar muchas cosas. Y yo no digo que como cristianos no debemos de analizar las cosas. Dios nos ha dado la capacidad de analizar, de pensar, y eso es bueno. Pero todo tenemos que hacerlo a la luz de la palabra de Dios. Porque si no, ¿qué pasa? El enemigo aprovecha de eso. Y comienza un pensamiento negativo. Y comienza otra cosa. Y fíjense, Pablo va a tener que presentar su defensa porque había muchas cosas que la gente, como él vino y les habló las cosas así directo, algunos dijeron, bueno, entonces nosotros también vamos a responder así. Y hay que tener cuidado, amados hermanos, cuando uno cae en ese mundo, porque el enemigo aprovecha ese descuido. Cuando uno baja, digamos, la guardia y comienza a pensar negativamente en los líderes, comienza a cuestionar inclusive su propia fe, comienza a cuestionar muchas cosas, comienza uno y el enemigo te va a dar municiones para que comience uno a formular ciertas cosas, pero recuérdense que el negocio del enemigo siempre es matar, robar, ¿verdad? Destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Entonces tenemos que tener siempre ese cuidado porque las divisiones muchas veces son causadas por pensamientos que no tienen nada que ver, pero se dan. Y miren lo que va a decir, versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como habían otros discípulos, apóstoles, ¿verdad? Ahí lo menciona Cefas. Tenía ahí su compañero de milicia Bernabé. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Pablo tenía que trabajar muchas veces. Él hacía tiendas o carpas. En realidad, algunos piensan que el dinero de las tiendas y las carpas no era mucho, era lo básico para pues afrontar el día a día.
pero sí se dependía mucho de las ofrendas. De diferentes lugares, Macedonia, en diferentes lugares la gente daba y lo daba con amor, y algunos daban, a veces no daban. Pero Pablo entendía, así como hablábamos así un domingo atrás de la comida y la bebida, que bueno, pues no me voy a hacer problemas de eso. Igual también, no me voy a hacer problemas si hay o no hay, porque mi llamado es predicar el evangelio con o sin. En buena hora si hay, pero si no hay, pues igual tengo que seguir predicando el evangelio. Porque es el llamado, y cuando uno sabe su llamado, no hay cuestionamiento. Por eso es que él escribe Filipenses, ¿no? Cuando uno lee en Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y en el contexto en el cual es escrito eso, es que sé vivir, ¿no?, en abundancia y en necesidad, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él confía en Dios. Y él sabe que haya o no haya, Dios lo va a guiar, porque Dios le ha dado el llamado y Dios va a saber de dónde va a suplir. Y eso es lo que está tratando de expresar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Dígame usted, un soldado, a los que van a los Marines o los que van al ejército, ¿no es cierto? Uno no paga para ir, ¿verdad? Más bien a uno le cubren sus gastos, ¿sí o no? De hecho, muchas veces ese es el ticket para muchas personas, el poder tener dinero y ayudar a la familia. En algunos casos ha pasado eso. Y va a dar varios ejemplos así cotidianos, pero va a ir más allá, inclusive en el versículo 8 en adelante, y va a usar los ejemplos ya, la base bíblica también. La base bíblica que existía en la ley de Moisés, y la va a explicar, y entonces va a llegar a ese punto de decir, miren, mi apostolado no depende de lo que entre o no entre, o de lo que digan o lo que no digan de mí. Mi apostolado, mi servicio, mi llamado depende del Señor, y por Él estoy aquí. Y amados hermanos, una vez más, como les dije hace un ratito, no pretendamos ser Pablo, porque nadie es Pablo. Pero el ejemplo y el principio se puede aplicar también hoy en día. Dios te ha llamado con un propósito, ¿verdad que sí? Primero, para ser una hija o un hijo de Dios. Y luego Dios tiene una tarea para ti. Para algunos es evangelismo, para otros es misiones, para otros es alabanza, para otros es predicación, para otros es trabajar con los niños. Yo me maravillo, me gozo cuando veo la obra de Dios, amados hermanos, porque veo cómo Dios ha capacitado a diferentes personas con diferentes dones y talentos para su obra y para su gloria. Y es algo hermoso. Ahorita acabo de venir de Plano, y como ustedes saben, su servidor ha estado sirviendo allá en Plano, y Dios está bendiciendo grandemente. De hecho, vamos a tener ahora al final del servicio algunos anuncios importantes que dar al respecto. No me voy a adelantar, pero sí les digo, me gozo porque veo cómo Dios está obrando allá, y veo cómo Dios está obrando acá, y cómo Dios arma y equipa y pone y mueve, y es algo hermoso, hermanos, porque es solamente obra de Dios. Es algo hermoso. Me acuerdo cuando estábamos en el basement, cuando éramos un grupito pequeñito y no había ningún ministerio. No había ningún ministerio más que el ministerio de alabanza que Ricky estuvo a cargo desde el inicio. Pero de ahí no había niños, no había otras cosas. Y luego poco a poco Dios fue acomodando las cosas. Y así es Dios. Dios es el que pone, el que mueve, el que sabe a veces hacer ajustes también, ¿no? El que sabe también entrenarnos, porque es un proceso, amados hermanos, ver a la gente dar pasos de fe, y a veces en su curiosidad algunos aprenden más rápido, otros un poquito que se estancan, pero Dios está obrando. Dios está obrando, de una u otra manera Dios está obrando en nuestras vidas. No lo vemos. Yo quisiera verlo de acá a 10 años, pero no es esa mi tarea. Dios está obrando. Usted tiene sus pequeños, algunos de ustedes tienen sus niños pequeños, y de un momento a otro, ¿qué pasó? Ahorita les saludaba a las niñas, ya no son tan niñas, son jovencitas, ¿verdad?
Estas niñas, las niñas de Ricky, ¿verdad? Las niñas de Eric, de Mónica, y diferentes, o estos muchachos, ya no son niños. Y uno dice, ¿y dónde se fue el tiempo? Igual también la madurez espiritual es algo que a veces uno no se da cuenta, pero Dios está obrando, así como da ese crecimiento físico, usando un ejemplo, ¿no? Nuestros niños también espiritualmente, Dios va obrando en cada uno de nosotros, y es hermoso cuando las personas den pasos de fe y toman la decisión de ser bautizados y toman las decisiones de tomar un ministerio, de enseñar. Ahora, hace un ratito estaba, no te vas a echar muchas flores, aquí, Toño, pero me dio gusto ver a Toño dirigir y de esa manera, ¿no? Entonces Dios nos va capacitando poco a poco, pero uno tiene que estar dispuesto. ¿Ok? ¿Se acuerdan de Moisés? A veces nos va a pasar que no nos sentimos preparados. Es que yo no sé hablar. A veces uno es tartamudo, pero Dios te puede usar. No sé dónde empezar, pero Dios te puede usar. Tiene que haber disposición. Y entonces el apóstol Pablo, más que presentar, más que de pronto el querer resaltar quién es, nos está dando entonces una enseñanza que cuando uno lee todo el contexto, se va a dar cuenta que todo esto no lo está haciendo por un salario, por lo que quiere, sino que justamente cuando uno sigue leyendo más adelante, vamos a aterrizar justamente en el versículo 12. ¿Ok? Dice así, en la segunda parte del 12, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anunciaban el evangelio, que vivan del evangelio. Versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Wow, qué tremendo esto. Me encanta este pasaje de Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Ok? Vamos a pensarlo un ratito, ¿ok? Todos, amados hermanos, todos tenemos conceptos de lo que queremos hacer. Y no está mal, estamos empezando el año 2025, hay que hacer metas. Sin número de metas que uno puede tener, es bueno pensar, es bueno proyectarse, es bueno hacerlo. Pero siempre, en toda meta, hay que poner a Dios delante. Si es la voluntad de Dios, se va a llevar a cabo y Él me va a ayudar con esto. Y Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y si eso es lo que tú me estás llamando a hacer, lo voy a hacer, cueste lo que cueste. Pero no a mi manera. Por eso dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque muchas veces el mal te va a querer decir, hazlo de esta manera, vas a ver que te va a salir bien. Pero cuando tú amas al Señor, no vas a buscar atajos. Vas a ir de la manera correcta, de la manera humilde que Dios quiere. Y amados hermanos, a veces vamos a tener que dejar nuestros derechos, por eso les decía que tenía mucho que ver con el capítulo 8, por amor a otros, y en este caso también por amor al evangelio, al amor a Dios. Muchas veces, porque hermanos, todos vivimos en un mundo en que todo el mundo dice, mis derechos. Existen los derechos humanos,
Bueno, es bueno que hayan derechos. Cada país tiene una constitución, ¿verdad? Hay un orden a seguir. Los derechos están en todos lados. Y es bueno entenderlos, es bueno saber nuestros derechos como muchas veces nos ha inculcado. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que a veces uno abusa de la ley y uno abusa muchas veces de los derechos y los malinterpreta y los usa a su conveniencia. Saben que en este país es el país con más juicios en todo el mundo. Y por eso mucha gente ahora tiene temor de decir ciertas cosas, porque muchas veces sabe que si los dice, puede ser enjuiciado. Entonces, todo se mantiene a una superficie más o menos llevadera. Pero no vayas a decir eso, no vayas a decir eso, no vayas a decir eso. Porque todos tenemos que de alguna manera pues movernos a un ritmo, con mucha cautela, con mucho cuidado. Y cuando alguien sobrepasa ese derecho, lo primero uno salta y dice, pero son mis derechos. Y comienza a cuestionar y comienza con sus pancartas a salir y a reclamar y comienza esas marchas a veces que hemos visto en algunas ocasiones, ¿verdad? Los derechos de tal grupo, los derechos de cuál grupo, y comienza uno, no, yo que tú le denuncio, no, yo que tú le pongo esa demanda, no, yo que... Y vivimos así. Y eso se está, sin querer, queriendo, introduciendo a la iglesia también. Entonces, el tabú de las cosas, y no decir las cosas y todo, llevarnos calmadito. Cuando la palabra de Dios enseña algo, hay que enseñarla, amados hermanos. Y yo sé que no va a ser fácil en un futuro, pero hay que hacerlo. En el amor de Dios, desde luego que sí, pero hay que hacerlo. Amados hermanos, está bien entender los derechos, pero muchas veces vamos a tener que dejar nuestros derechos también por amor. Cuando uno lee el libro de Filipenses, ahí nos habla, ¿no?, que el Señor Jesús vino a este mundo y se humilló a sí mismo, y en una muerte horrenda, una muerte de cruz. Y vemos que el Señor Jesús fue a un tribunal y fue acusado injustamente. ¿Qué derechos hubieron ahí de por medio? Y el mismo apóstol Pablo pudiera de repente estar en un estatus más, humanamente hablando, mejor. Pero él renuncia a todo porque está bajo una nueva enseñanza, que es la enseñanza espiritual, la enseñanza bíblica de seguir a Jesús. Por eso les digo, hermanos, el seguir a Jesús muchas veces va en contra de la corriente. No es popular dar la otra mejilla, no es popular muchas veces caminar la milla extra, no es popular muchas veces pensar en los demás, en un mundo cada vez más egocéntrico en el cual vivimos. Mas sin embargo, hay una gran verdad y hay una cosa muy hermosa cuando uno comienza a entender esto y comienza a valorar que esta es la forma que el Señor nos ha dado y que al final va a traer más satisfacción y más frutos si verdaderamente la vivimos en el Espíritu, porque humanamente no se puede discernir. Y el apóstol Pablo sabe que tiene que predicar el Evangelio con o sin apoyo económico, con ganas del apoyo de las personas. Y más adelante, no voy a adelantar, el hermano Ernesto nos va a hablar de esto, pero va a hablar de adaptar muchas veces las cosas a diferentes contextos. Sea lo que sea, se va a hacer las cosas, pero se va a hacer por amor, para que el Evangelio corra y fluya y tenga que llegar donde tenga que llegar. A Piedras Negras, aquí en Aurora, en Plano, donde quiera, pero sea cual sea, yo voy a hacer las cosas y nadie me va a parar de hacerlo. Pablo, o sea, ustedes no creen que me van a amedrentar porque hay o no hay, o estoy escuchando estos rumores. El Evangelio va a seguir su curso porque es el llamado de Dios y Dios sabrá de dónde sale, pero la obra de Dios tiene que seguir.
y hacerlo con esa disposición y con ese amor. Y fíjense, versículo 16, como le dije, no lo hemos leído todo, pero ahí vamos. Qué hermoso versículo, dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y está en signos de exclamación. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Y fíjense, estaba viendo esa palabra necesidad, ¿ok? Esa palabra necesidad, anaké en el griego original, esa necesidad que está en sus entrañas, en lo más profundo de su ser, que lo conmueve y que lo lleva a buscar lo mejor. Amados hermanos, otra vez, no somos Pablo aquí, pero Dios cuando te ha llamado a ti, yo no sé, a mí me gusta escuchar los testimonios, por eso me encanta escuchar los testimonios y ver cómo los hermanos me cuentan, ¿no? Me dicen, y es hermoso cuando uno escucha el testimonio: Dios me llamó en tal lugar, o estaban orando por mí, o estaba en el hospital, o no sé, un día decidí venir a la iglesia, o abrir una Biblia, o por la radio. Dios se mueve de diferentes maneras, y Dios usa diferentes circunstancias, pero lo interesante es cuando Dios nos llama, amados hermanos. Dios no nos ha llamado nada más para, y lo digo con todo respeto, para estar expectantes de lo que pase alrededor nuestro. Cuando Dios te llama, Dios te da un propósito especial. Y no estoy diciendo aquí que todos van a ser pastores, todos van a hablar aquí, misioneros, no. Pero sí, Dios tiene un llamado para tu vida muy, pero muy peculiar, muy especial. ¿Ya? Y sabe una cosa, pídele a Dios y dile: Señor, enséñame cómo poner en práctica ese llamado. Empezando desde mi casa, desde mi familia, o de pronto mi trabajo. Hay hermanos que dicen: pastor, ya estoy cansado de este trabajo, ya me quiero ir, quiero conseguir un mejor jale, un mejor trabajo, me dicen. Pero a veces uno sigue ahí, yo le digo: de repente Dios tiene un plan para ti. A lo mejor el plan es de que tú les hables a tus compañeros la palabra de Dios, que des testimonio. Ya me quiero mover a otro lugar, me dicen, ya no sé, quiero vender la casa, quiero irme. Pero a veces Dios te dice: sí, te voy a dar eso, pero todavía tienes que cumplir una misión. Entonces, yo no lo sé, Dios lo sabe, pero lo que sí sé es que Dios tiene un plan para nuestras vidas, y tenemos que pedirle a Dios: Señor, muéstrame cómo proceder ahí donde estoy, qué es lo que tengo que hablar, qué es lo que tengo que decir, cómo debo de actuar, qué quieres que yo haga, porque yo sé ahora que tengo un llamado. Enséñame, Dios Santo, prepárame y muéstrame qué hacer. Y Dios comienza a hacer eso, porque no somos Pablo otra vez, pero pone, como dice ahí, porque me es impuesta necesidad, eso, lo más profundo de nuestro ser, que tengo que llevar ese evangelio. Ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Porque siempre hay que explicar las cosas. El evangelio son las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias, que Jesucristo vino a este mundo, ¿para qué? Para morir en una cruz. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Nadie puede salvarse a sí mismo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la obra de la salvación es toda del Señor Jesús, que murió en una cruz. No es nuestra. Pero el llamado sí es tuyo. Y el llamado es cuando ya lo entiendas y cuando Dios te dé el valor, porque se necesita valor, de hablar. Y hay contextos donde el pastor nunca va a pisar, o el hermano tal nunca va a entrar. Por eso hay que personas que dicen: es que pastor, a mí, ¿yo qué puedo dar? Es que yo he hecho esto, ¿qué de bueno puedo dar?
tú eres el indicado. Porque tú puedes hablar cosas que de pronto otros no pueden hablar. Pero no tengo esta experiencia, no sé ni dónde empezar. Tú eres el indicado. Porque en cada contexto significa que Dios está usando personas y se necesita a esas personas donde otros no pueden entrar. Y una vez que Dios ha transformado tu vida, ya tú sabes que tu pasado está arreglado. Entonces, pero sí puedes usar ese pasado en algunas ocasiones para poder ser de bendición a otros, para poder hablar con cierta autoridad, para poder hablar no en una conmiseración, sino en un decir, ¿sabes qué? Yo sí, también yo pasé por esto y mira, pero el Señor me ha sacado y yo te vengo a hablar a ti para que tú ahora también tomes esta decisión y de aquí para allá Dios ha cambiado mi vida y mira cómo está todo y te animo, te exhorto, te expreso esto, que te acerques al Señor Jesús, ven a Él, la palabra de Dios dice que Él te está invitando y tú le hablas a Él o a ella y Dios obra a través de ti. No tienes que ser Pablo, no tienes que irte a Piedras Negras, aunque en buena hora sí muchos van, hermanos, ahí está la invitación. Pero no tienes que hacer muchas cosas para decir, Señor, ¿cuál es mi llamado? Tu llamado puede estar ahí, puede ser ese tu hijo, puede ser esa tu hija, para invertir en ellos. Miren cómo está el mundo hoy en día. Muchos están invirtiendo más en nuestros hijos que nosotros mismos. Que sí, que claro, pues con la tecnología. Y estamos en las mismas todos, Todos estamos en las mismas porque, les digo, o sea, es un mundo revoltoso. No es para asustarse, es para tomar en práctica y poner, mejor dicho, poner en práctica lo que la palabra de Dios nos dice. Así que, amados hermanos, qué hermoso es entender este llamado. Otra vez voy a ir al versículo 16. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, Jonás, ¿verdad? La comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente, y eso, hermanos, ténganlo muy claro, el evangelio es gratuito, no tiene un precio. El evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por eso les digo, sí hay derechos entre comillas, pero más valor tiene el amor del Señor. Y cuando el amor de Dios domina nuestras vidas, amados hermanos, los derechos quedan a un lado. ¿Okay? Cuando el amor de Dios está, muchas veces, como veíamos el domingo pasado, de repente para ti no es problema muchas cosas, pero por amor vas a dejar de hacer ciertas cosas. Por amor, de repente, a veces va a haber económicamente, a veces no va a haber económicamente, pero uno lo hace por amor al Señor. Número 1, por amor al evangelio. Número 2, y por amor a tu prójimo, a los demás. Y qué hermoso es cuando Dios nos usa, amados hermanos, porque de hecho ese es de repente la mayor retribución, cuando tú ves que Dios te usa para ayudar a otros hermanos o a otras personitas que vengan a la iglesia. De repente no conocen al Señor, pero Dios te está usando y tú le vas hablando y tú vas viendo sus pasos de fe, y a veces también, como pasó con Pablo en la iglesia de Corinto, a veces habían dolores de cabeza, pero tú sigues orando por él, sigues orando por ella, y Dios sigue obrando hasta el día de Jesucristo. Pero que Dios obra, hermanos. Entonces qué bonito es saber eso, que Dios nos está a todos llamando, independientemente de cuál sea nuestra función. Algunos con los niños, algunos con los jovencitos, algunos con los grupos pequeños, algunos en una plática. Pero sea cual sea, Dios te está llamando y Dios te quiere usar para su gloria. Y que podamos, como la canción, ya con esto termino, como la canción que dice, ¿no? Que está basada en Juan el Bautista, ¿verdad? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Ok?
esa canción Yo quiero más de ti, ¿no es cierto? Que habla de eso, que Él crezca y yo mengue. Pablo entendía esto, eso significa madurez. Otra vez no vamos a pretender ser Pablo, pero Dios está trabajando en ti. Cuando tú comienzas, escúchame bien, a dejar que Dios obre en tu vida, tu ego se va a venir abajo y la gloria de Dios se va a levantar en tu vida. Le voy a decir una cosa, cuando yo era un muchacho que recién estaba despertando las cosas de Dios, me da vergüenza de decirlo, pero lo digo, era un muchacho arrogante. Okay. Me valía lo que la gente pensara o decía. Yo podía mis condiciones, le decía esto así, pues así, pues así. Y trabajaba mis conceptos muy bien. Pero saben, Dios tuvo que tratar y a veces nos da donde más nos duele. Y cambia nuestra forma de pensar. Y decimos, hágase tu voluntad, no la mía. Entonces Dios trabaja con nosotros. Y cuando uno dice, Señor, te entrego mi vida, aquí estoy, Señor. Entonces, como alguna vez les he dicho aquí, Dios a nadie obliga. Ninguno de ustedes ha venido aquí porque alguien le ha torcido la mano y lo ha traído hacia las fuerzas, ¿verdad? O alguno lo ha traído a la fuerza. No creo, ¿no es cierto? ¿Alguien a ustedes les obliga a leer la Biblia? No, ¿verdad? ¿O a orar? No. Dios siempre es un caballero, siempre hace su invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, yo os haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Siempre te hace la invitación. Nunca te fuerza. Pero cuando tú te entregas al Señor y le dices, Señor, aquí estoy, hágase conmigo conforme a tu voluntad, entonces Dios comienza a trabajar contigo. Comienza a trabajar contigo. Y ese egoísmo, para un lado. Ese egocentrismo, para otro lado. Esa autosuficiencia, para otro lado. Ese, qué sé yo, orgullo, arrogancia. Ahora vas a hacer lo que yo quiero que hagas. Y yo voy a guiar tu vida y te voy a enseñar lo que es mejor para ti. Y Dios comienza a moldearnos. Cuando nosotros nos ponemos en esa condición, el alfarero comienza a trabajar con nosotros y darnos forma. Y qué bonitos vasos hace, ¿verdad que sí? Para gloria de Dios. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo y gracias, bendito Dios, por tu palabra que seguimos escudriñando cada vez, Señor, más. El libro de Corintios es tan hermoso y tan profundo que nos enseña de cómo tú, Dios Santo, trataste con tu iglesia en aquel entonces y lo sigues haciendo. Gracias que al tener este libro podemos hoy en día lidiar con muchas cosas, porque nos es de gran ayuda el saber cómo abordar cada tema, Señor. Y yo sé que son temas a veces controversiales, si es que uno lo quiere ver desde ese punto, pero en realidad, como creyentes, como cristianos, ayúdanos a verlo de la manera natural, según tu Espíritu. Y gracias, bendito Dios, porque sigues tú obrando, sigues tú trabajando, sigues tú moldeando nuestras vidas, sigues tú, Señor, haciendo esa obra tan hermosa, Señor, que no somos dignos, como el apóstol Pablo mismo lo diría, Señor. Pero bueno, gracias, Señor, que te fijaste en nosotros. Gracias por tu amor tan grande. Y que de la misma manera también nosotros podamos poner en práctica ese amor al llevar el Evangelio, al amar a nuestro prójimo. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén.